Ya. Buenas noches, queridos, queridas televidentes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos un viernes más con ustedes, con su programa, versión 2.0, La Verdad Sea Dicha. Estoy solita en el plató, mi compañero, amigo Ulises Sepúlveda está enfermito, así es que resfriado. El frío le pegó la desconocida, así es que está resfriadito, muy difónico, a lo mejor se conecta, pero le mandamos un cariño, un abrazo, que se recupere pronto, harta limonada con miel y a ponerse guatero en las patitas. Bueno, pero me va a acompañar tocando temas interesantes de actualidad y un tema que teníamos pendiente con ustedes y que les estábamos debiendo. Aquí me acompaña hoy día José Antonio González, psicólogo, ya panelista estable de este programa, que nos viene a hablar de la actualidad, nos viene a hablar de temas interesantes como la violencia escolar, como el suicidio adolescente, que son temas preocupantes y que hoy día se habla poco, producto claramente de que en realidad la agenda se la ha tomado la corrupción. José Antonio, ¿cómo estás tú? Qué gusto que estés nuevamente con nosotros con temas tan interesantes. Buenas noches, Jessica, ¿cómo estás? Gusto saludarte, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Va a ser mi compañero, mi compañero para no estar tan Encantado, solita. encantado, con todo agrado. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Todo bien, gracias a Dios, enfrentando y capeando el invierno, Ah, las qué nubes y bueno. el frío. Qué bueno. Bueno, antes de empezar con la temática, José Antonio, preguntarte la actualidad, lo que estamos viviendo como región. Bueno, en todo el país, convengamos eso, en todo el país este tema que se ha tomado la agenda del gobierno y que es la corrupción, con esto de las fundaciones, los traspasos ilícitos al amigo del amigo, en fin, a la hermana, a la prima, al alcalde. ¿Qué crees tú? Porque se habla de errores, se habla de inexperiencia, se habla de muchas cosas, pero ¿qué ocurre que estemos hoy día destapando esto que se ha desatado en menos de 2 años? Mira, una cosa es quitarle al que más necesita. Esto es como ir a una población y decirles, mire, traigo un proyecto interesante que les va a cambiar la vida a ustedes, que es un proyecto millonario, porque hablamos de 100, 200, 300, 400 millones de pesos. Sin embargo, no llega nada, ni un peso a esa gente que más lo necesita. Y claramente es engañar a esa gente que de verdad confía, cree y que piensa que le pueden cambiar la vida. Esa gente que ya tiene esa desesperanza aprendida que por más que se haga, por más que cambien los gobiernos, su vida no cambia. ¿Qué crees tú que está pasando que hoy día se utilicen a esas personas que más lo necesitan para hacer corrupción? Bueno, yo creo que hay una pérdida absoluta de los límites. Ya eh, estamos ante un escenario donde tenemos un sistema al parecer instalado, porque esto ya es transregional, ¿cierto? Donde hay prácticas recurrentes que no pueden ser consideradas errores administrativos, por lo que hemos apreciado y visto en los medios de comunicación descritos. Básicamente hay un estilo, una forma de administrar recursos estatales de manera discrecional, con una laxitud tremenda para asignar a fundaciones que están recién creadas. Evidentemente, eso da cuenta de que hay una irresponsabilidad y una falta de criterio tremendo. Y por cierto, que abre las puertas a la corrupción a inescrupulosos que aprovechan esas ventanas de la administración pública, donde, por ejemplo, los tratos directos son un instrumento para poder resolver oportunamente temáticas complejas y urgentes para la comunidad, pero se están aprovechando no para resolver los problemas de la gente, sino que para resolver los problemas financieros de estas personas que están ávidas de recibir platas fáciles, ¿cierto? Y administrarlas de manera irresponsable.
la verdad es que como psicólogo me sorprende la falta de juicio moral que hacen estas personas que administran estas instituciones y cómo permean el aparato estatal de una manera absolutamente violenta desde el punto de vista administrativo, con la anuencia, ¿cierto?, de las autoridades de turno que facilitan abiertamente el acceso de este tipo de personas al aparato estatal. Más allá del gobierno de turno y del color de turno, debemos repudiar este tipo de prácticas, debemos combatirlas y debemos hacer todo lo posible para que todos los antecedentes salgan a la luz, aunque sean antecedentes que den cuenta de las ordinariedades más grandes, que es lo que estamos viendo acá en la región, por ejemplo, pero es necesario. Una sociedad sana debe abrir sus heridas y debe hacer que, si es necesario, la sangre llegue al río. Es la única manera de poder transparentar esto y de acabar de una vez por todas con esto. Creo que hay una tremenda laxitud y ya vemos como el aparato político nacional ya está siendo de alguna manera laxo en la medida de que ya están visualizándose algunos acuerdos políticos, no estamos viendo una vehemencia como corresponde, tenemos un ministro, ¿cierto?, que no es capaz de tener la autocrítica necesaria y la decencia de decir, ¿sabes qué? Mi presencia en este ministerio lo único que hace es contaminar la vida pública y la vida política, impide conversar otros temas. Yo creo que hay que ser generoso en todo sentido y creo que tiene que dar un paso al costado, ¿cierto? Creo que es importante que las autoridades regionales también que estén hoy día operando acá en la región en particular también evalúen la pertinencia de su permanencia, más allá de por acción u omisión, hoy día están absolutamente desautorizadas, la gente no confía, yo como ciudadano no confío en estas autoridades y evidentemente que eso da una señal de desarraigo absoluto hacia la política que va a seguir agudizándose y podemos tener un nuevo estallido social a partir de esto. Interesante, José Antonio, lo que dices. ¿Ah? Fíjate que la gente ya no cree. ¿Sabes? Lo más terrible de la corrupción es cuando el poder fáctico, digamos, llegan a acuerdos, cuando están todos involucrados, porque yo creo que esto es transversal. La corrupción es transversal, no tiene color ni religión. Sin embargo, es tan grande el poder que existe para la impunidad que la gente ya no confía en ninguna institución. Fíjate que yo escucho a diario y bajo mucho a terreno, ¿eh? Y escucho a diario que la gente dice, sí, aquí no va a pasar nada. ¿Por qué tanta querella? ¿Por qué si no pasa nada? Hay alcaldes que tienen querellas y que no les pasa nada. No hemos visto nunca que pase nada y que el ladrón de cuello y corbata pague en algún minuto de su vida las corrupciones. Entonces, Hoy día, hoy día, disculpa, los medios de comunicación están focalizados en los calzones de cierta persona y no estamos focalizados en el tema de fondo. Eso también distrae. Los medios de comunicación deben ser responsables y focalizar su interés y su tiempo y las entrevistas que hacen en los temas relevantes, no en la pelea de pareja con quién tuvo sexo una u otra persona, porque de alguna manera se desvirtúa el fondo. Se desvirtúa el fondo y de alguna manera caemos en una especie de farándula que puede ser interesante para analizarla, digamos, en un contexto más coloquial, pero le resta seriedad al tema de fondo que tiene que ver con una generación de sistema de defraudación al fisco, ¿cierto?, a través de fundaciones recién formadas en donde discrecionalmente se le asignan recursos. fíjate que yo ahí tengo que decir que la prensa, los medios de comunicación han hecho un trabajo extraordinario. Si no fuera, de verdad, José Antonio, lo digo muy responsablemente, si no fuera por los medios de comunicación que tienen esta noticia, pero a diario en los medios, la verdad es que no tendríamos, no, y se tapara esto a través de los medios, yo creo que sería terrible. Ahí sí que habría una impunidad absoluta, pero todavía Sí, nos quedan los medios de comunicación, los periodistas, que son responsables, que investigan, que hacen la pega investigativa y que sacan a la luz estas verdades atroces, le duela a quien le duela, y yo creo que todavía tenemos fe y esperanza que a través de los medios de comunicación, de los periodistas, podamos tener algo de justicia. Si no en los tribunales, por lo menos que se sepa. Aunque, sí. ¿sabes que a mí me pasa algo? Que independiente que se sepa, fíjate, lo hemos visto, yo creo que la persona símbolo de esto es el alcalde de San Ramón.
con todo lo que se dijo de él, pero hechos probados de corrupción, fíjate que lo vuelven a elegir. ¿Qué hace que las personas vuelvan a elegir a una persona corrupta, con antecedentes graves de corrupción? ¿Qué hace que las personas vuelvan a elegirlo? Bueno, pasa un poco por la frivolización de la política y la frivolización del voto, donde las personas finalmente terminan votando no a partir de valores sociales, ¿cierto? Y por el bien común, sino que terminan votando principalmente por características personales, porque es simpático, porque es solidario, ¿cierto? A pesar de que tenga sus yayas, pero es una persona buena, una persona preocupada por la gente, porque nos da, porque nos apoya, porque, ¿te fijas o no? Finalmente el voto se centra en aspectos más bien pueriles y no en la trascendencia que tiene el voto de votar por personas de probada transparencia y trayectoria. El ejemplo de San Ramón es un buen ejemplo de cómo una persona durante años fue elegida y reelegida no obstante sus antecedentes. Podemos también incorporar el factor miedo, que mucha gente, por miedo, por sentirse coaptada por este sistema de corrupción que había en esa comuna, también votaba recurrentemente por esta persona. Pueden haber muchas variables, es multifactorial. Bueno, yo creo, tengo fe todavía en que en la justicia, creo que en esta pasada, realmente con estos hechos de corrupción, no puede todo quedar en nada, digamos, aunque claramente ya entra como la preocupación de que los fiscales se tomen un año, fiscales preferentes, se tomen un año para poder investigar. Eso también dilata, la gente se olvida. Sin embargo, yo creo y tengo fe todavía que se pueda llegar y transparentar la verdad, aunque tengo mucho miedo que aquí se han puesto chivos expiatorios en ciertas personas y que va a recaer en los más débiles, como dice el dicho, el hilo siempre se corta por lo más delgado, entonces a lo mejor se van a conformar con desvincular a un subsecretario, a una subsecretaria, a un Mira, seremi, y con eso vamos a Jessica, tapar, dime. cuando la corrupción es sistémica, por cierto que se buscan chivos expiatorios para usarlos como mecanismo de acreditación del delito, digamos. A ver cómo eso, Eh, pero, explica. evidentemente, pero evidentemente que no va a haber una sanción estructural y sistémica que permita develar el origen de esta estructura, ¿cierto? Más allá de que ya hay antecedentes, de que de alguna manera se modificaron algunos o se dieron algunas instrucciones de tipo administrativo para hacer más laxa la entrega de recursos, etcétera, pero no se va a llegar a la estructura del origen de esto. Tal como dices tú, lo que se va a hacer es cortar el hilo por lo más delgado, se van a, por ejemplo, algún dueño de fundación, como pasó en el sur, ¿cierto? Acá ya sabemos lo que está pasando, lo que pasó en el norte, etcétera, pero van a ser casos puntuales que de alguna manera van a representar el total, pero en caso alguno, pienso yo, se va a saber cuál es el origen de este sistema que tiene estas personas hoy día formalizadas. Bueno, yo espero que esto tenga un final, digamos, un final que podamos llegar a los responsables, a la cabeza misma de la responsabilidad de esta corrupción, que sin duda afecta a quien más lo necesita. Así es Ahora, tú que, decías el tema de los medios, un tema súper relevante porque hay medios súper serios que están investigando esto, pero tú ves los matinales y está absolutamente frivolizado este asunto. Fija uno hablando de la conversación, por telefónica, de lo que dijo uno, lo que dijo el otro, pero nos desviamos del fondo. Yo espero que los medios de comunicación que han logrado destapar esto de manera responsable y no han frivolizado estas noticias, sigan teniendo el ímpetu y el empuje y puedan sortear esta ola de matinales, ¿cierto? Que están toda la mañana hablando de la parte frívola y morbosa, digamos, que finalmente oculta el fondo de esta problemática. Eso me preocupa mucho. sí, y bueno, y sobre todo aquí la gran responsabilidad de los parlamentarios de hacer las cosas bien, ¿ah? Aquí yo creo que el rol de parlamentario cobra fuerza, digamos, igual que el rol de los core, cobra mucha fuerza. Aquí el rol fiscalizador es relevante, importante. No solo se fiscaliza cuando ya está la derecha derramada, sino que siempre debe existir ese rol fiscalizador, que por cierto no es muy grato, porque te llenas de enemigos y en fin, y es muy difícil,
pero creo que en derecho le corresponden a los concejales, a los cores, a todos quienes ocupen un cargo público, les corresponde sin duda fiscalizar. Esperemos que esto llegue a buen puerto y que caigan los que tienen que caer y no que el hilo se corte por lo más delgado. Bueno, José Antonio, vamos a ir de lleno a la temática de hoy día que fue bien solicitada por hace un tiempo y que dice relación, y hemos visto cómo ha crecido la violencia, de verdad impactante, la violencia escolar, la convivencia escolar, la violencia, el bullying, y que esto además repercute en los más débiles y que llega incluso a hablarse de suicidio adolescente producto del bullying. Hay un programa en el Mineduc que se llama A Convivir se aprende, pero yo no sé qué efecto puede tener esto, José Antonio, cuando solo se interviene con los alumnos y no con la familia, porque aquí hay modelos que se repiten, hay modelos a lo mejor disfuncionales que los niños llevan a repetir y que se aprenden en el hogar. Entonces, ¿qué tan efectivo puede ser un programa como este para poder bajar el nivel de violencia y atacar el bullying dentro de los pares? ¿Qué crees tú? ¿Qué está pasando hoy día con los adolescentes, incluso no tan adolescentes, si estamos hablando de bullying en niños de 9, 8 años? O sea, de verdad es dantesco este tema y que de verdad se habla poco, se trata poco, hay muchas denuncias, las denuncias hoy día en la Superintendencia de Educación superan con creces años anteriores. Entonces, esto es producto, convengamos, de la pandemia, de niños que estuvieron encerrados por casi 2 años. Aquí hay un tema multifactorial. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿En dónde tenemos que poner el foco? ¿Cómo decirle a los padres en qué preocuparse de sus hijos? ¿Dónde poner la atención? A ver, es un tema complejo, como todos los temas que tienen que ver con el comportamiento humano. Claramente la violencia escolar es un tema multifactorial, ¿verdad? Y como tal debe ser abordado en su complejidad. El programa que tú aludes, habría que visualizar cuál es la estrategia de implementación que se está implementando o generando. Se está focalizado solamente en niños que tengan problemas de convivencia, se está focalizado en niños que no tienen problemas de convivencia, es decir, hay que ir viendo cómo lo están abordando. Claramente es distinto el abordaje cuando tú tienes un grupo de jóvenes o adolescentes que sí han estado involucrados en conductas violentas o de acoso a otros. El abordaje tiene que ser de un tipo versus un grupo de niños que no tiene este tipo de comportamiento y tú estás reforzando conductas prosociales o el desarrollo de habilidades sociales que permitan evitar, ¿cierto?, la ocurrencia de conductas o de situaciones de interacción conflictiva. Cuando tienes niños ya con antecedentes de este tipo de situaciones, tú tienes que necesariamente hacer un análisis funcional de estas conductas y ver dónde están las variables de riesgo que están gatillándola. Puedes tener algún chiquillo que sea víctima de violencia en su entorno familiar, puedes tener otro chiquillo que tenga alguna patología psiquiátrica que lo haga proclive a tener interacciones conflictivas con otras personas, pueden haber consumo de drogas, pueden haber otros problemas que tengan que ver con el mismo sistema escolar, estilos de educación de los profesores, estrategias de resolución de conflictos del cuerpo para docente, etcétera. Hay que ir viendo cómo se da la dinámica de violencia en el colegio y qué características tiene, y a partir de eso tú vas desmembrando esta problemática y la vas abordando. Ahora, en líneas generales, cualquier programa de intervención que pretenda abordar la violencia va a tener éxito en la medida que considere a los agentes principales de influencia que tienen los adolescentes hoy día. ¿Cuáles son? Los mismos pares y también quienes están a cargo de los adolescentes hoy día, que muchas veces por la propia etapa evolutiva van perdiendo cierta influencia, cierto impacto, pero no dejan de ser importantes en su abordaje en tanto están a cargo de los mismos adolescentes y niños. Eso es un escenario un tanto regular, un tanto funcional. Recordemos que también muchos de nuestros jóvenes tienen adultos a cargo, pero desde lo nominal. En la práctica prácticamente están solos. No tienen una figura de autoridad de referencia, no tienen una figura efectiva de referencia,
Y eso va haciendo que estos niños vayan creciendo con una sensación de desconfianza básica hacia su entorno y van reaccionando desde lo defensivo a la hora de interaccionar con otras personas. Y cuando tú interaccionas desde lo defensivo, siempre estás con una mirada de desconfianza y eso te hace proclive finalmente a tener una interacción conflictiva con todo. Entonces estos programas deben tener unos análisis importantes y grupos objetivos muy focalizados y determinados para poder, en el fondo, hacer match entre la estrategia que yo estoy implementando para enfrentar la conducta violenta en el medio escolar versus las características de las personas que están siendo sujetas a esta intervención. No sé si me explico, Jessica. No, sí, 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 sí te explica, sin duda. O sea, en el fondo esto es sistémico. Eso entiendo, o sea, esto es sistémico. Y claramente intervenir solo en el niño no es solo, está detrás su sistema familiar, sus modelos. Entonces, esto es como la mesa coja. Intervienes por un lado y por el otro lado este niño inserto en una familia disfuncional donde los modelos y donde él ha aprendido que la violencia es la forma de relacionarse con otros. Entonces, si no intervienes al sistema familiar primario por excelencia, donde el niño tiene sus apegos y por lealtades, entonces al final del día todos estos programas que solo se enfocan en la intervención del niño, niña, adolescente, es más de lo mismo. Claro, terminan siendo programas que no abordan la problemática en su completitud, ¿cierto? Y tú vas echando esfuerzos profesionales en un saco roto que también es frustrante para los equipos, porque hoy día yo creo que ningún profesional del área de la salud mental o del área psicosocial puede obviar o negar la importancia del entorno familiar como un agente súper relevante a la hora de modelar conductas, modelar y moldear conductas en los niños y adolescentes. Pero también convengamos de que no contamos muchas veces con esos referentes adultos en la vida académica de los niños. Por lo tanto, tenemos, tal como decías tú, una pata coja que es determinante a la hora de proyectar el éxito o fracaso de este tipo de intervenciones. Finalmente terminamos trabajando con lo que podemos, terminamos minimizando daños en la medida de lo posible, tratando de manejar situaciones puntuales con mucho esfuerzo, pero finalmente el programa no tiene el impacto necesario para poder generar un cambio estructural en la conducta del adolescente que permita mejorar finalmente la calidad de vida. Cuando hago la crítica a este tipo de programas, no se critica a las personas en absoluto, se critica a cómo estos modelos están conceptualizados desde una mirada que muchas veces no es capaz de poder articular estrategias integrales de abordaje que resuelvan y aborden las conductas problemas. Y finalmente, tenemos un problema estructural que va creciendo, la violencia en los colegios sigue creciendo, la pérdida de credibilidad de los profesores en los jóvenes y en los niños sigue creciendo, las problemáticas entre pares siguen creciendo, factores como las drogas, factores como conducta infractora sigue creciendo, y finalmente estamos en una especie de bola de nieve en donde el sistema completo está fracasado, está absolutamente fracasado. Hoy día muchas veces los sistemas escolares o algunos grupos de niños son francamente ingobernables y los profesores tampoco saben qué hacer porque no hayan cómo agarrar la hebra para poder abordar la problemática de la violencia escolar. Y sabes, José Antonio, lo más grave de esto, y voy al hecho de las personas que nos pidieron que tocáramos este tema, hay un relato bastante terrible de una de las personas que cuenta que su hijo o hija que sufre bullying, al final del día el colegio se desentiende, baja el perfil, cita a los padres del agresor, no pasa nada, todo lo contrario, se agrava la conducta del victimario. Y fíjate que al final del día, el que paga, digamos, el que tiene que pagar el costo de este bullying es la víctima, porque es la víctima la que tiene que irse del colegio y el victimario cumplió el objetivo de sacarlo del escenario y después le toca a otro. Si ese es el punto más grave, se fue el que era la piedra de tope, te fijas, el que siempre se le molestaba se va, pero siempre va a haber otro de reemplazo. Entonces esto es de nunca acabar, siempre va a haber una víctima para ese victimario que se perpetúa y que, fíjate tú,
y esto lo dijo una mamá, que se perpetúa y que el sistema lo apoya y que al final se queda y se queda agrediendo a otros y con mucha más fuerza y validado. Entonces es un círculo perverso al final del día. ¿Qué se hace Bueno, ahí? cuando un sistema comienza a validar ciertas conductas en pos de su supervivencia, y en esa validación sacrifica a las víctimas por sobre el comillas victimario, estamos ante un sistema corrupto que no es capaz de abordar la problemática y lo que está haciendo es ir eliminando cualquier elemento que ponga en riesgo su subsistencia, ¿cierto? Y es más fácil siempre eliminar a la víctima porque es la más débil. La violencia es más estructural, por lo tanto requiere otro tipo de esfuerzos que muchas instituciones consideran no estar dispuestas a hacer porque implica exponerse o abrirse públicamente y prefieren tapar, prefieren eliminar a las víctimas, ¿cierto? Y básicamente eso es corrupción institucional. Y eso es, desde el punto de vista ético y legal, sancionable. Y si estamos frente a ese escenario, ya tenemos que cerrar por dentro o por fuera, como quieras tú llamarlo, y no hacer nada más. Si finalmente la institución, que es la encargada a nivel administrativo y de señal pública desde el punto de vista de la responsabilidad social, de cautelar la integridad de las víctimas de situaciones de violencia, y no lo está haciendo en pos de resguardar su imagen pública, y está sacrificando, y es más agradable o es más funcional sacar al problema, es decir, si el problema pasa a ser la víctima es porque estamos todos locos. La víctima nunca puede ser un problema, la víctima debe ser la prioridad de cualquier institución que tiene a su cargo, especialmente niños y adolescentes que son el futuro nuestro, ¿verdad? Y de nuestra sociedad. Bueno, cuando ya tenemos el diagnóstico hecho de lo que pasa con los niños que violentan, que son los victimarios y las víctimas, pero ¿cuál es el diagnóstico que tú haces respecto a los establecimientos que perpetúan esta conducta, que la ley del mínimo esfuerzo eh, y al final bajarle el perfil, no hacer nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos establecimientos? ¿Cuál es el diagnóstico? Para obviamente no Mira, elegir el mismo establecimiento para los niños que de alguna manera tienen características de ser, qué sé yo, más introvertidos, no defenderse. Entonces, ¿cuál es el perfil? Si podemos ayudar a los padres, ¿cuál es el perfil de un colegio que respete y que tenga estos valores claros y que no perpetúe la violencia? Porque pasa, al final del día pasa por ahí. o sea, haciendo un símil con el tema de las fundaciones, cuando tienes una institución que es capaz de realizar este tipo de conductas porque percibe que administrativamente y desde el punto de vista de la sanción hay impunidad. Es decir, no importa que yo haga esto, total, no me va a pasar nada. No importa que yo transgreda normas, no importa que yo no apoye a la víctima, no importa que yo no haga denuncias porque no va a haber costo, por lo tanto puedo hacerlo. Y en ese sentido tenemos que cuestionarnos cómo está la institucionalidad desde el punto de vista de la fiscalización y de la sanción de este tipo de conductas en este tipo de establecimientos. Yo sé que la superintendencia tiene facultades de multar, etcétera, pero al parecer desconozco, y no quiero pecar de irresponsable, pero sería interesante saber cuáles son las multas o cuántas multas ha aplicado la Superintendencia de Educación a los colegios que no hacen denuncias, por ejemplo, por situaciones de delito, de vulneración de derechos, etcétera, dentro de los sistemas escolares, y cuáles son los colegios y si efectivamente se está aplicando una normativa a rajatabla como corresponde o hay cierta laxitud. Porque una cosa es que la superintendencia reciba las denuncias y otra cosa es que el producto de esas investigaciones se determinen sanciones. A lo mejor ahí tenemos un nudo crítico en donde finalmente los colegios perciben que no importa que ellos no denuncien, al final del día, no obstante una investigación y no obstante una denuncia a la superintendencia por parte del apoderado, no nos va a pasar nada. Y en ese sentido, ese castigo no está. Y las instituciones corruptas deben ser sancionadas con toda la fuerza de la ley. Y deben ser sancionadas donde más les duele muchas veces, que es en la parte monetaria. Y si hoy día no tenemos una legislación draconiana, la verdad es que hoy día muchos sostenedores o directores o directivos de los colegios se pueden sentir con la autoridad de poder determinar ellos a nivel unilateral cómo manejar este tipo de situaciones. Y finalmente, como hemos conversado, donde la víctima sacrificada y quienes generan las conductas
dado que es un proceso más complejo y estructural su solución, se prefiere dejar ahí. Es decir, se aprende a convivir con la violencia y eso es nefasto porque finalmente se termina tolerando. Cuando tú toleras la violencia, le das señales a los agresores de que aquí es un poco, digamos, la hueca en pelota, ¿cierto? Siendo coloquial en mi expresión. Y pidiendo las disculpas del caso. Pero finalmente se traduce en eso, donde cada uno hace lo que quiere y hay una impunidad. No, se entiende porque es frustrante. Fíjate que tú escucharas, José Antonio, a las mamás que los hijos sufren bullying, que sufren violencia por parte de sus padres, cómo se sienten de manos atadas, que el sistema al final no responde, no funciona, y que le buscan el detalle y tratan de amoldar que, bueno, su hijo, lo que pasa es que su hijo también, entonces casi que es tu hijo el culpable de que lo estén acosando, violentando, y que debiera ser más fuerte, pero no lo es. Entonces, es de verdad tan frustrante para esos padres que viven a diario estas situaciones y que el sistema no responda, que terminan llevándose al hijo bajo el brazo y soportando esto, yéndose con suerte a Pero, cualquier colegio, que el niño pueda tener una vida más tranquila, independiente, que académicamente el colegio no dé el ancho, da lo mismo, pero que pueda estar en paz, lo encuentro terrible. bueno, no nos quejemos del aumento de las cifras de patologías de salud mental, de conductas autolesivas, incluso de suicidios consumados en nuestra población infanto-adolescente, que están asociados a interacciones conflictivas dentro del entorno académico, que muchas veces se pueden evitar y que no se han abordado oportunamente, porque tú te puedes llevar a un niño o una niña o un adolescente a otro colegio para que esté más tranquilo y no tenga contacto con el agresor, pero ese niño se va con el daño, ¿te fijas? Y muchas Exacto. veces la terapia no es capaz de abordar ese daño por la profundidad que tiene. Y se dan los fenómenos propios de la conducta autolesiva y de la conducta suicida, que muchas veces es una conducta que no tiene capacidad de ser o no puedes predecirla. ¿Ah? Es una conducta paradójica y es una conducta que muchas veces no es posible pesquisar, ni muchas veces se pueden lograr tener indicadores de aquello. Imagínate que un niño tú lo cambias, te pongo un ejemplo, un niño de 13 años que tú lo cambias de colegio, de un colegio donde estuvo desde kinder. Claramente el niño es conocido en el colegio, se conocen sus conductas, su estilo de personalidad, su estilo de resolución de conflictos, por lo tanto, algo más de pericia podrá tener su entorno inmediato académico para detectar algún cambio conductual. Pero imagínate ese niño que tú lo cambiaste de colegio con 13 años porque el año anterior fue objeto de situaciones de acoso escolar, etcétera, y que tiene un daño, ese sistema escolar nuevo no lo va a conocer. Por lo tanto, muchas veces no va a ser capaz de detectar ciertas conductas que pudiesen ser indicativas de cambios en él. Claro, hay conductas mucho más vistosas y floridas que son predictoras e indicativas de cuadros ansiosos, cuadros depresivos o conductas de tipo autoagresiva. Pero aquellos cambios sutiles que tú puedes ir observando en un niño cuando lo conoces bien, que lo pueden hacer sus padres en términos cuando tienes papás presentes, y que también lo puede hacer el colegio cuando tienes profesores que lo conocen desde niño, eso se pierde. Y ese es otro costo que pasa a vivir Así ese es. niño porque es revictimizado, pasa a un sistema nuevo donde es desconocido. Y eso también es una presión para él. Y imagínate cómo se debe sentir, y aquí quiero llegar al tema más grave aún, que el suicidio. ¿Cómo se debe sentir ese niño que lo sacas con ese ejemplo que tú has dado, que desde pequeño está ahí con sus amigos, con sus grupos, con sus pares, en un colegio que lo vio crecer, que se tiene que ir producto del bullying, de que hay un victimario y que se va sin que se haga justicia? ¿Qué siente ese niño? Porque incluso al lugar que se va con mucha rabia, y rabia que puede descargar en otros también. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Que al final Bueno, del hay día un no fenómeno tuvo bien interesante justicia. porque puede pasar de ser una víctima a ser un victimario, Así porque es, finalmente comienza a generarse trastornos de conducta, así es. acumulación de ira, es decir, y otros procesos de alienación social, en donde él comienza a tener conductas compensatorias y paradójicas que se traducen en conductas violentas y de sometimiento a pares, porque finalmente es su manera de enfrentar el mundo y es un chiquillo que está en una posición de guerra con el mundo, porque el mundo no lo ha acogido. Por lo tanto, como el mundo no me acoge, yo me defiendo del mundo. ¿Y cómo me defiendo? Siendo agresor también. Y Así es es. un círculo vicioso. Recordemos que detrás de un agresor
Cuando hablamos de agresor no lo hacemos desde el punto de vista peyorativo de decir este es bueno y este es malo, hablamos de conducta solamente. Es importante para que la audiencia no piense de que estamos calificando valóricamente a un niño como agresor como si fuera una persona mala. No, todo lo contrario. Su calidad de niño lo sigue teniendo de adolescente, con todos los atributos que puede tener desde el punto de vista de los derechos. Pero cuando un niño es agresor, ejerce conducta tal en ese sentido. Y puede ejercer una conducta agresora una víctima también. Es decir, se transforma la conducta o pasas de tener un rol pasivo a tener un rol activo y terminas sometiendo a otros, que es una especie de sometimiento patológico, que es un proceso bien interesante desde el punto de vista de la psicopatología, donde tú comienzas a aplicar las mismas estrategias de resolución de conflictos de las cuales tú fuiste víctima y de las cuales has sufrido. Es decir, estamos generando agresores finalmente, muchas veces, cuando no tienen las condiciones de poder parar esto y de abordarlo terapéuticamente. Y que en el fondo te quedas con esa sensación de que no se hizo justicia. Fíjate que hay un correo de una mamá que nos escribe que su hija tuvo que salir del colegio producto del bullying. Y ella fue la víctima y al final la víctima sale del sistema. Fíjate que empezó a tener conducta de autoflagelación, se empezó a cortar, su conducta cambió, ya nos... Mira, tiene todas estas características que menciona la madre que tú acabas de decir. ¿Qué se hace? ¿Qué hace que una niña, habiendo sido víctima, llegue a tener esta conducta tan, digamos, autoflagelante y no poder tener esos recursos personales que a lo mejor no se lo da la familia, pero sí podría dárselo un especialista y que llega a hacer estas conductas, digamos? ¿Qué le dices tú a esos padres? ¿Cómo intervenir cuando ya se llega a esta instancia? Cuando tu ambiente te maltrata, cuando los pares te maltratan en una etapa de la vida donde los pares pasan a ser un referente importante de tu definición de tu autoestima y tu autoconcepto, por cierto que eso genera un deterioro en tu desarrollo psicoafectivo y también en la estructuración de tu personalidad. Y comienzas a vivir el mundo desde el punto de vista de la hostilidad y comienzas a vivir de la desconfianza. Y tal como dije anteriormente, comienzas a actuar y a interaccionar con otros y con tus pares desde la desconfianza. Y una de las manifestaciones conductuales más típicas de los niños y los adolescentes de la desconfianza es la hostilidad. Y la hostilidad en grados extremos se traduce en violencia. Es decir, aquello que en condiciones normales podemos resolver con una conversación o con una buena mediación, termina resolviéndose a combos o cuchillazos fuera de los colegios, que hemos visto cuántas veces. Así es. Pasan a ser eventos sociales dentro de los colegios, las peleas entre jóvenes que tienen alguna disputa o discrepancia por cualquier tema, que puede ser menor, pero que desde el punto de vista social es importante y desde el punto de vista de este ego dañado, ¿cierto? Necesito reafirmar mi posición social a través de la violencia y así luego me transformo en un agresor, porque además se refuerza, los padres refuerzan este tipo de conducta. José Antonio, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Esta madre pregunta, ¿qué hago? La niña está siendo vista por un psicólogo, sin embargo, sigue autoinfligiéndose heridas, sigue con conductas, digamos, muy hostil, disruptivas. Sin embargo, la terapia que lleva 6 meses con psicólogo no ha tenido efectos positivos en ella. ¿Qué hace una madre en ese caso? Ah, lo primero hay que hacer una valoración del caso, ver qué está pasando, hay que hacer algunas pruebas, ver dónde está el compromiso socioemocional o socioafectivo del paciente, si está comprometido también su estructura de personalidad o no, pero como máxima, digamos, cuando tú tienes un paciente que lo llevan a terapia para iniciar un proceso dialogal y lo tienes tan deteriorado desde el punto de vista emocional con muchos síntomas, claramente primero hay que estabilizar ese cuadro sindromático agudo antes de poder comenzar a trabajar aspectos dialogales que requieren cierto nivel de estabilización para poder funcionar. O sea, si tienes un adolescente con autoagresiones y con cortes recurrentes, probablemente hay elementos de descontrol de impulso evidentes, ¿cierto? Hay elementos de ansiedad significativos y depresivos también. Entonces, a lo mejor está en una etapa de un cuadro clínico de significación que debe ser estabilizado a nivel farmacológico como primera estrategia, y la terapia pasa a ser una especie de contención emocional, no orientada necesariamente al cambio ni a la rehabilitación, sino que orientada básicamente al acompañamiento del paciente en su dolor en esta primera etapa. Tal vez por ahí puede explicarse por qué este paciente todavía no tiene cambios, no obstante haber pasado 6 meses desde que inició el proceso.
Habría que evaluar cada caso. De todas maneras, Jessica, con todo agrado, por favor, entréguele mi teléfono celular a la mamá, digamos, de la chiquilla, para yo poder, de buena fe y, por supuesto, sin costo alguno, darle mi opinión y mi asesoría profesional con todo agrado. Te lo agradezco, José Antonio. Yo conozco tu corazón, no es primera vez que haces una cosa así, tienes bastantes pecados, pero fíjate que es un buen punto lo que acabas de mencionar. Al final, claro, está que los psicólogos no pueden medicamentar a la persona, sin embargo, tienen que ser derivadas a un médico o a un psiquiatra. Hora psiquiatra es carísimo, no hay acceso, independiente que está dentro del GES, pero está dentro del GES las depresiones, que son derivadas a través de los CESFAN. Es tan La complejo. vuelta es un poco larga en el sistema público para abordar urgencias psiquiátricas, la verdad. ¿Ah? Hay otra alternativa que es llevarla a las urgencias de los hospitales donde hay turnos de psiquiatra, infanto adolescente. ¿Ya? Desconozco el detalle, habría que averiguar en Higueras, entiendo que hay también en el hospital regional, los horarios, etcétera, donde se pueden abordar urgencias psiquiátricas y a lo mejor en esa puerta de entrada puede ser un poco más eficiente. Pero siempre se va a requerir el abordaje ambulatorio, ¿ah? Como estrategia, pero como primera medida y de intervención en crisis pudiese servir. Ya, porque aquí llegamos al tema más complejo, José Antonio, que es el suicidio. Eh, Me ha tocado estar con una mamá que su hijo tomó esa drástica medida, lamentablemente, eh, y fíjate que esa culpa con que al final esa madre dice, ¿cómo no vi las señales? ¿Cómo no me di cuenta? Eh, Todo estaba bien, él se sentía bien, tuvo una larga terapia con psicólogo, pudieron pagar un psiquiatra, sin embargo, cuando pensaban que todo estaba bien y que el niño respondía al tratamiento, toma la decisión de suicidarse. Yo quiero llevarte a este caso porque me impactó sobremanera. Pensar y que todo señalaba, producto de que el niño daba buenas señales de adherencia al tratamiento, a los medicamentos, sin embargo, fíjate, toma esta drástica medida. Entonces, ¿qué hace independiente que los padres dicen, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi venir? Y no me di cuenta aún, confiando de que estaba todo bien. ¿Cómo te logras dar cuenta cuando piensas que todo está bien y que tu hijo ha respondido al tratamiento y que toma esta medida? Qué difícil, José Antonio, qué Sí, drama. el fenómeno del suicidio es un fenómeno que siempre se está investigando, es un fenómeno tremendamente complejo, paradójico, no es lineal. ¿Te acuerdas que antes se planteaba que las personas que se suicidaban eran personas cobardes, ¿cierto? Que no eran capaces de enfrentar sus problemas? Hoy día se plantea que son personas valientes, porque son capaces de tomar una decisión tan drástica, en fin. Hay miradas valóricas, miradas religiosas. En lo que me compete a mí, desde el punto de vista científico y psicosocial, es una conducta tremendamente compleja, porque no, a no ser que tengas indicadores muy evidentes, es una conducta que tú no puedes predecir. Y en el caso que tú me planteas de un chiquillo, es un chiquillo, ¿cierto? Un Así, adolescente que sí, se suicida sí, después de haber estado en un tratamiento sistemático y que al parecer habría tenido buenos resultados. Bueno, lo primero que se me ocurre es que necesariamente tiene que haber habido algún factor gatillante inesperado luego de ese éxito terapéutico que finalmente terminó gatillando esto. Eh, Tendría que conocer el caso en profundidad, sí, evidentemente. No, no nos vamos a referir, por respeto a la familia, al caso sí, del adolescente, sí, porque estaríamos de alguna forma, ¿cierto?, hipotetizando desde el desconocimiento y pudiese ser revictimizante para la familia también plantearse otras hipótesis que a lo mejor pueden estar erradas de por qué su hijo hizo lo que hizo, digamos. Pero en principio un proceso terapéutico donde tú das de alta a un paciente es porque tienes la plena certeza y tienes la convicción técnica de que se han cumplido los hitos para poder ir superando estos pensamientos y estas rumiaciones y estas conductas que son autolesivas y que pueden ser predictoras de una conducta suicida. En ese sentido, seguramente tiene que haber un apoyo farmacológico, como decía anteriormente, en la fase más aguda,
si son solamente autoagresiones y no hay una real intención suicida, sino que es para suicida, es decir, tiene un componente más bien de desplazamiento de la angustia, desde lo emocional a lo físico. Tú puedes ir visualizando aquello y puedes ir ayudando al paciente a manejar su angustia y a buscar otras estrategias de poder ir canalizando aquello. Eh, yo no reniego de la farmacoterapia, creo que está probada su eficiencia, por lo tanto, siempre cuando uno tiene y ve que un paciente no está avanzando y ve que está muy sintomático, tiene que pedir apoyo farmacológico. Asimismo, uno tiene que tener un estándar bien exigente cuando dice que este paciente está eutímico, es decir, está sin síntomas, o cuando un paciente está o se han erradicado, digamos, estos pensamientos suicidas. Uno tiene que tener un estándar bien exigente para decidir eso. Por ejemplo, si tienes un paciente muy histriónico, perfectamente lo que aparenta un estado de estabilidad puede ser una fachada de un proceso que en donde el paciente le está bajando el perfil. Si tienes rasgos impulsivos de personalidad a nivel estructural, es un paciente que siempre a lo mejor va a estar en un riesgo o en un rango o en una franja de riesgo de caer si tienes rasgos depresivos. Es decir, es una es un mundo muy complejo el tema de la conducta suicida, Jessica, que requiere un abordaje muy específico e idealmente multidisciplinario. Siempre hay que ir consultando a los colegas, siempre hay que ir apoyándose con referentes externos informativos, cuando un paciente te dice que no, que está más sociable, que está haciendo más cosas, es decir, que tú ves que va avanzando, siempre es bueno ir cotejando eso con la familia también uno tiene que orientar a la familia cómo ir comprobando que efectivamente lo que les dice el niño o el adolescente efectivamente se está cumpliendo, hacer redes, por ejemplo, si el niño dice que lo pasó bien en la fiesta con los amigos y que hace tiempo que no lo pasaba bien, bueno, de repente es bueno conversar con el amigo, ver, oye, Pedrito, digamos, cómo lo pasó, lo viste contento, hablar con los papás del niño, es decir, armar redes de protección que te permitan pesquisar la conducta de tu familiar por todos los ámbitos posibles y esa información poder procesarla en la juguera técnica, clínica, ¿cierto? Y poder ir estableciendo juicios técnicos que te permitan proyectar la recuperación o no de un paciente. Y así todo, con todas esas variables relativamente controladas, puedes tener un paciente que haga un clic y termina haciendo una conducta suicida. Incluso hay adolescentes que terminan haciendo conductas de autoagresión para suicidio, es decir, no con la real intención suicida, pero por su desconocimiento, inmadurez e impulsividad termina haciéndose un corte fatal, pero su intención nunca estuvo querer matarse, ¿te fijas? Entonces es un proceso súper complejo, súper complejo. No toda autoagresión de un adolescente o de un niño es una conducta suicida, no necesariamente. Tiene que tener otros elementos, tiene que tener esta percepción y esta visión de no querer seguir existiendo y desaparecer de la vida, ¿te fijas? Hay elementos que te permiten ir valorando eso en clínica, pero es un proceso muy complejo la conducta suicida. Y una terapia, como cualquier proceso, no es garantía de nada, sino que la terapia es una manera de poder facilitar que el paciente logre recuperar niveles de estabilización. Pero en caso alguno garantiza que una conducta suicida como antecedente no vuelva a ocurrir en el futuro. Finalmente es parte de su historial y es una huella que siempre puede ir creciendo. Es como una falla tectónica, ¿verdad? Es una grieta que está ahí siempre y que puede ir apareciendo cada cierto tiempo y que muchas veces aparece de manera introspectiva y por eso el fenómeno del suicidio es chocante para todos quienes conviven con la persona que lo realiza, porque muchas veces es absolutamente imprevisible y es duro también para los terapeutas, porque finalmente viven también el duelo de perder un paciente, no obstante haber creído que estaba en mejores condiciones de las que realmente estaba. José Antonio, nos hemos enfocado en la persona que se suicida, pero ¿qué pasa con las familias? Eh, ¿Cómo se puede intervenir también las familias que llevan a cuesta este joven, este padre, madre, que en esta situación, esta persona que a diario puede tener esta conducta suicida? ¿Cómo ayudamos al desgaste para que esa familia tenga los recursos personales de poder sobrellevar esta situación? Fíjate que yo he escuchado y me ha tocado atender familias que llevan este peso de tener un familiar con conducta suicida. Y fíjate que es de verdad terrible, no tienen vida, se vuelcan al enfermo y son la sombra del enfermo. Pierden toda la vida
personal, individual, en pro del enfermo, digamos. ¿Es sano eso para la gente que está viviendo esta situación? ¿Cómo les decimos, cómo llevar esta dinámica familiar, turnarse, tener más apoyo, en fin? ¿Qué ventanita de ayuda le damos para que puedan sobrellevar esta situación con familiares en esta circunstancia? Bueno, desde el punto de vista técnico, un paciente que está con recurrentes ideaciones suicidas, intentos suicidas, es un paciente que no está en capacidad de autocontrol volitivo, ¿cierto? Y de autoconducción, por lo tanto, es un paciente que tiene que estar hospitalizado en una unidad psiquiátrica, ¿cierto? Incluso con medidas de contención física, en tanto no es capaz de moderar o de abordar este impulso suicida que tiene. Desde ese punto de vista, y considerando el criterio de realidad, que no todos los pacientes que deberían estar hospitalizados lo están, porque finalmente nuestras unidades psiquiátricas no dan abasto, porque las familias no llevan a los pacientes muchas veces a urgencias, o por circunstancias en donde no se recibe la ayuda médica oportuna. La verdad es que es un desgaste tremendo para la familia, porque tal como dices tú, finalmente es como dormir entre comillas con el enemigo. O sea, Así es, me voy a dormir, pero no sé si mañana va a estar vivo. así es. Y si no duermo, recordemos que el no dormir es un estresor neurológico tremendo que tiene consecuencias negativas en el corto plazo, cuando tú tienes procesos de privación de sueño. Entonces, al final se da un circuito absolutamente patológico en donde la familia comienza a deteriorarse porque ninguno se siente en capacidad de poder abordar al paciente, despliega todos sus esfuerzos y ve que sus esfuerzos son estériles porque el paciente sigue en esta condición. Mi recomendación es siempre estar al alero de un profesional de la salud mental que pueda estar monitoreando y evaluando el caso, siempre con un equipo multidisciplinario, en los servicios de salud o en el mundo privado, si es que las personas pueden solventarlo. Pero cuando tienes un paciente con ese nivel de descompensación, es un paciente que tiene que estar hospitalizado, no hay otra manera, porque finalmente lo va a terminar haciendo igual, porque no hay familia que pueda sustituir las medidas de seguridad que te puede otorgar un sistema o una unidad psiquiátrica. A no sé que tengas enfermeros 24/7, es decir, todo un staff de personas y de habilitación física en un espacio en tu casa donde tú puedas manejar las agitaciones motrices, ¿cierto? Y las manifestaciones conductuales más agudas de una conducta suicida. Eso en casos extremos. En los casos más intermedios, donde tienes un adolescente que está con conductas autolesivas que no son continuas, pero se sabe que las hacen, bueno, el monitoreo y el acompañamiento es algo permanente. El estar ahí con ellos, el supervisarlo, por más que le moleste al adolescente, pero es parte de lo que la familia tiene que ir haciendo. Y una terapia sistemática, muy sistemática, de corte bisemanal inclusive, con el objeto de ir abordando la etapa aguda, junto con el apoyo farmacológico de rigor. El sacrificio de la familia es importante, pero es un sacrificio que se debe hacer en pos de poder abordar esta etapa tan dura de un paciente descompensado a nivel psiquiátrico. Pero es complejísimo, es complejo tener un paciente así, un paciente peligroso para sí mismo, un paciente peligroso para terceros, pero también depende de otras cosas, depende de elementos, como decía anteriormente, de sus características de personalidad, si esta es una conducta reactiva a algún estresor puntual, algún duelo, algún fallecimiento o algún otro proceso traumático, o es una conducta estructural por un trastorno o por una crisis psiquiátrica aguda. Es decir, hay que ir viendo las características de cada caso que te permiten ir haciendo una valoración diferenciada, un diagnóstico diferenciado y hacer indicaciones diferenciadas. Ahora, Ahora, como máxima, si un paciente se quiere hacer daño a sí mismo y quiere suicidarse, lo va a hacer, aunque tú estés ahí 24/7. Siempre una persona con una convicción de querer autoeliminarse lo va a lograr y lo va a hacer. ¿Ya? Eso es un principio y una máxima que tienen que tener clara las familias, porque después de que este evento traumático ocurre, vienen todos los procesos de recriminación, sí, autorrecriminación, sí. viene la culpa, vienen las recriminaciones mutuas en la familia, y en ese sentido, aquellas familias que tienen un perfil de paciente así, con estas características más como más potentes, digamos, no es un proceso transitorio, deben entender de que la posibilidad de que este cuadro termine con un suicidio consumado es alta y deben prepararse para lo peor y estar preparados para enfrentar ese duelo. Ahora, José Antonio, nos queda poquito tiempo. También hay jóvenes y adultos también que manipulan este tipo de situación suicida para llamar la atención, para lograr objetivos, para lograr cosas, digamos. ¿Cómo reconocer? ¿Cómo reconocer? Esto es una pregunta que me hacen. ¿Cómo reconocer que un adolescente
o un paciente con intento suicida sea real y no esté manipulando? ¿Cómo se puede reconocer? Eh, la conducta manipulativa de una conducta con convicción no se reconoce a partir de la observación, se reconoce a partir de un proceso de valoración de aquello, y eso requiere un proceso de entrevista. Ahora, si el adolescente, el chiquillo, es capaz de contarle a sus papás y de transparentar esto de que no quiere vivir porque, no sé, tiene un problema puntual, pero no hay una convicción de querer hacerse daño, sino que está enrabiado, enojado y es capaz de transparentar sus emociones, ¿cierto? Podemos ir haciendo ciertas diferenciaciones de que es una conducta con una real convicción o es una conducta de llamado de atención. Pero siempre yo recomiendo acudir a un profesional que pueda hacer una entrevista clínica en profundidad y que pueda ir haciendo una valoración del caso para determinar si esto es una conducta más bien manipulativa o es una conducta que tiene una convicción. Ahora, independiente de que sea manipulativa o no, tal como te decía anteriormente, el riesgo muchas veces es el mismo, porque un adolescente que manipulativamente se corta las venas porque quiere hacerse un corte, ¿cierto? Porque necesita hacer un desplazamiento de su dolor emocional a un dolor físico, o quiere simplemente, lisa y llanamente, asustar a los papás, ese corte perfectamente puede ser un corte mal hecho, entre comillas, y terminar desangrándose al mismo nivel de corte de una persona que realmente tiene la convicción de querer hacerse daño, ¿fija? O tomar una sobredosis de pastillas pensando en que solamente va a dormir y termina intoxicándose y quedando en coma. O, no sé, cualquier otra conducta que finalmente se le escapa de las manos y que tenía un componente manipulativo. Eh, Saber si es manipulativo o no es secundario. Lo importante es abordar la conducta y evitar que se concrete. Después veremos y diferenciaremos si es una conducta manipulativa o es una conducta con un cierto nivel de convicción. Pero lo importante es abordar la conducta, que es la que pone en riesgo la vida del niño. El pensamiento, al final del día, no es el que pone en riesgo la vida del niño, sino que es la conducta en sí misma. Y esa es la que tenemos que abordar de manera aguda, de manera Ya. enérgica también, ¿ah? Oye, Con supervisión y con abordaje. tenemos que irnos, ya se nos acabó el tiempo, así es que acompáñame a despedirnos. José Antonio, gracias por responder a todas estas consultas y por haberme acompañado hoy día que estoy solita, que Ulises está enfermito y esperamos que se mejore. Así que despídete cortito, que ya no nos queda nada de tiempo. Yo agradecer el espacio, encantado de poder compartir contigo. Bueno, no está Ulises hoy día, pero siempre es un agrado compartir con él. Le deseo que se recupere y atento a los requerimientos de la comunidad que tú puedas recibir a través del correo electrónico, Jessica, que sea en materia de abordaje de mi especialidad para poder orientar y apoyar con todo agrado. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Gracias, José Antonio, que esté muy bien, lindo fin de semana. Bueno, nos despedimos, ya me están haciendo así. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes, a cuidarse de los resfríos. Un abrazo, Ulises, recupérate y nos vemos si Dios permite. Que estén muy bien. Chao.